Le aprecio mucho a Alejandro Ope, analista en temas de seguridad nacional, experto y bueno, pues gran estudioso y una figura en todo este esquema de seguridad, propuestas y contrapropuestas que se han estado discutiendo en un México como el que vivimos. Que nos tome la llamada. Alejandro, siempre un placer poderte escuchar. Gracias, Alejandro Ope. ¿Cómo estás? Buenos días, Luis, buenos días al auditorio. Oye, lo planteábamos desde que se estaba discutiendo la famosa Guardia Nacional. Bueno, ok, que tenga una administración civil, pero nada impedía que pudiera tener un mando militar, es decir, un hombre o una mujer en dado caso, que estuviese al frente de la Guardia Nacional y que fuera un militar en activo. ¿Qué opinión te merece todo esto, Alejandro? Mira, Luis, en sentido estricto no es una sorpresa. El presidente López Obrador siempre ha expresado su preferencia por un mando militar a un mando civil. Así ha sido desde el inicio de la discusión. Pues, en ese sentido no sorprende el anuncio hecho la semana pasada. Dicho lo anterior, creo que es una mala idea por varias razones. Déjame tratar de apuntarlas. La primera, un militar en activo tiene como superior jerárquico al secretario de Defensa Nacional o al secretario de Marina. Y ese hecho no cambia o no cambia del todo si el oficial en cuestión tiene licencia o está comisionado. Hay esa línea de disciplina castrense, de esa jerarquía se mantiene. Y eso pues va a generar un mando bicéfalo en la Guardia Nacional, que como el público recordará va a estar ubicada administrativamente en la Secretaría de Seguridad. Entonces ahí la pregunta, pues ¿quién va a ser el jefe? ¿El secretario de Seguridad o el secretario de la Defensa o el secretario de Marina en su caso? O sea, no, eso va a generar líneas de responsabilidad cruzadas, va a debilitar el control civil sobre las fuerzas, sobre la Guardia Nacional, y va a complicar en muchos sentidos la administración y el gobierno de esta nueva corporación. Es un primer punto. Un segundo punto tiene que ver con la secuencia de las acciones, ¿no? Aquí se está poniendo en muchos sentidos el carruaje antes de los bueyes, ¿no? La Guardia, el decreto de creación de la Guardia Nacional, de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, mandata la aprobación de una ley o la ley orgánica de la misma en los próximos 60 días, ¿no? Y esa ley orgánica pues va a contener pues definiciones importantes sobre la estructura organizacional, sobre los perfiles de puestos, sobre los requisitos de ingreso, permanencia, etcétera. Es decir, va a definir los grandes rasgos institucionales de la Guardia Nacional. Sin tenerla, ponernos a decidir sobre el perfil o incluso la identidad del nuevo jefe, a mí me parece que es ocioso, ¿no? Claro. Y puede resultar contraproducente. Es decir, el titular debe ajustarse a los contornos de la institución y no al revés, ¿no? Entonces yo creo que ese es un segundo problema. Un tercer problema tiene que ver con esto fortalece el sesgo militar que va a tener la nueva corporación. No está de más recordar que el secretario Durazo ha señalado que la Guardia Nacional se va a conformar inicialmente con 35,000 elementos de policía militar, 8,000 de policía naval y 18,000 policías federales. Es decir, de arranque el elemento civil está en minoría. Entonces, si además le ponen un jefe militar, pues entonces ese sesgo se va a acentuar, y eso yo creo que sí tiene una implicación en términos de números, porque en una institución que va a ser para todo fin práctico dominada por el ejército, los elementos de policía federal van a estar marginados. Van a estar marginados, van a estar pues en una situación de inferioridad dentro de la propia organización. Y eso pudiera conducir a que a muchos de ellos abandonen la nueva corporación y acabemos con un estado de fuerza inferior al que tenemos actualmente.
Hay un asunto, Alejandro, Sí. el tema de los transitorios que se aprueban, porque bien lo señalas, Sí, o sea, se está pensando en el carruaje antes de los bueyes, sí. pero a ver, en los mismos transitorios, pues creo que queda muy claro también que hay un control muy absoluto de los militares durante los próximos 5 años, ¿no? No, O sea, pero al es que, a final, ver, el artículo ajá, quinto transitorio del decreto aprobado, ¿no?, sí, recientemente, señala que las Fuerzas Armadas ujú, pueden participar directamente en tareas de seguridad pública, sujeto a una serie de candados que están alineados con resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ujú, Pero pueden actuar, eso es importante, pueden actuar directamente sin pasar por la Guardia Nacional. ok, ¿Ok? O sea, pero sujetos a convenciones internacionales y sujeto, tratados, sujeto a ciertas reglas de convencionalidad, ok. pero sí pueden, es importante señalarlo, administrativamente no necesitan a la Guardia Nacional. ¿No? Exacto, o sea, pueden estar haciendo lo que están haciendo ahora, digamos ahora con una Exactamente, especie de marco legal. exactamente. Ahora sí tienen una base constitucional para su actuación. Ujú. ¿No? Lo que a mí me brinca mucho es si realmente en 5 años vamos a aprender a tener un Frankenstein, porque al final la Guardia Nacional, pues no nos falta una Yo policía creo civil, que, nos faltan muchas cosas. ¿Sí lo aprenderemos en 5 años? mira, yo creo que esa es una muy buena pregunta. El quinto transitorio Ajá, es en muchos sentidos una manzana envenenada, exacto. ¿no? Porque ese le resuelve el problema más inmediato a las Fuerzas Armadas, ¿no? Ujú, Es decir, pueden ahora realizar tareas de seguridad pública con una base constitucional sólida, cosa que no sucedía en el pasado, ¿no? ok, Pero dado eso, pues el incentivo a transferir elementos, equipo, instalaciones, presupuesto a la Guardia Nacional, pues se debilita, ¿no? Entonces pudiéramos estar en una situación, digamos, en 2, 3, 4 años, en cual la Guardia Nacional es de un tamaño muy inferior al que se pronosticó inicialmente, ujú, y en que las Fuerzas Armadas pues vayan con el Congreso a decir, pues miren, pues nos tienen que ampliar el plazo porque esta corporación que se había creado para sustituir las tareas de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública no tiene el tamaño requerido. Entonces, amplíenme el plazo 5 años más, por decirlo, ¿no? y, Entonces, sí, yo creo que sí existe ese riesgo. o sea, hablamos ahí con la Guardia Nacional de aquí a 5 años en un hipotético caso, un escenario pues que sí está muy firme y muy puesto sobre la mesa, pero ya ni te pregunto entonces de la Policía Federal o de las No, policías la Policía civiles, Federal no adiós. sabemos qué va a suceder, pero pues todo parece indicar que la van a subsumir en la Guardia Nacional. No queda muy claro, han hablado de 18,000 elementos, no queda muy claro qué va a pasar con los otros 20,000. Híjole. Entonces, digamos, ahí yo creo que Ujú. hay todavía una indefinición importante que se irá resolviendo eventualmente, con Claro. la legislación que se tenga que aprobar en estas semanas, ¿no? Ante la Pero clara hegemonía militar, porque obviamente sí, viene una fuerza, sí, ¿cómo queda el secretario desde tu perspectiva, Alejandro Ope? el ¿Cómo secretario queda de Durazo? Seguridad. ¿Perdón? Mira, yo creo que el hecho de poner a un militar en activo Ajá. como jefe titular de la Guardia Nacional debilita al secretario de Durazo. O sea, porque tienes mayor fuerza en el de Marina y en el de Sedena, Y ¿no? porque pone, o sea, la línea de responsabilidad, genera una segunda línea de jerárquica Ujú. que no pasa por él, ¿no? Sino que va hacia muy probablemente la Sedena, aunque pudiera hacerse más, ¿no? Alejandro Ope, te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada telefónica en esta mañana y bueno, pues estamos en comunicación si nos permites, Alejandro. Encantado, Luis. Muchas gracias al auditorio.